jueves a las 7 de la tarde. Ustedes pueden ver en todas las redes sociales un nuevo capítulo de Conciencia Activa. Tratamos de democratizar la conversación, el diálogo, el conocimiento. Hoy hemos invitado en Conciencia Activa, no he nombrado al querido equipo de trabajo, Jorge Rojas, el periodista Osiel Moya, también la periodista Catalina Araya, está Vladimir Araya, Patricio Bacaro, todo el equipo, bueno, que les habla César Aboid. O da lo mismo que yo diga quién soy, porque supuestamente tengo una winchita con mi nombre acá abajo. Bueno, hoy día está Felipe Orellana con nosotros. Yo lo escuché la otra vez. ¿En qué radio fue que te escuché? ¿Te acuerdas que te dije? En La Duna. En La Duna. Estaba de repente escuchando radio en la radio Duna. Oye, qué tipo más interesante. Yo no tenía idea de ti, Felipe. ¿Eh? Vale. Te escuchaba y tu discurso me hizo mucho sentido. Y por eso está acá, en Conciencia Activa. Felipe Orellana tiene una productora audiovisual y además es director de la Fundación Cultural Plataforma Miope, aquí lo anoté todo, que sube contenido artístico enfocado en la inclusión, la discapacidad y la diversidad. Así es. ¿Por qué? Porque tú tienes una discapacidad, tú tienes una condición distinta. ¿Cómo? Hay un tema con esto. Es un tema del lenguaje que yo creo que es súper complejo dirimirlo. No va a tener nunca una salida definitiva porque es tan complejo. O sea, el lenguaje es tan diverso como personas que somos y existimos. Pero sí, lo oficial y donde Chile se adscribe en el año 2008. En el año 2006, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas se declara que se habla y se dice persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Y eso quedó como en las Naciones Unidas como sellado. Chile se adscribe a este Tratado de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008. Y en el 2008, al adscribirse, en forma oficial, Chile dice: ok, nosotros hablamos de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Son las dos formas oficiales de referirse a la discapacidad. Bueno, la gente que nos está viendo y no se ve de aquí para abajo, yo ando en silla de ruedas. Yo tengo una tetraplegia, yo me accidenté hace 28 años. Y claro, yo tengo una condición de discapacidad o una situación de discapacidad. Eso. Entonces, en el fondo, hay otra gente y otros colectivos que son un poquito más radicales y que son súper necesarios porque todos empujan hacia en el fondo la posibilidad de generar inclusión o accesibilidad, que en el fondo por eso es lo que se está luchando, que hablan de diversidad funcional, que no hablan de discapacidad. Hablan de discapacidad, diversidad funcional. ¿Y tú cuál prefieres, Felipe? La verdad que a mí prefiero que me digan Felipe. ¿De acuerdo? En el sentido de que... No, pero nosotros estamos acá para promocionar. Tú Sí. eres un activista Yo soy precisamente por la discapacidad, ¿no es cierto? soy Para que todos activista, tengamos sí. conciencia. Entonces, Yo soy activista por las personas con discapacidad. Y yo creo que el gran comodín y cómo debemos hablar y referirnos y para que en el fondo todos nos sintamos cómodos, se llama... El comodín es persona. Mira, esa persona que anda en silla de ruedas, esa persona con discapacidad, esa persona que no escucha o esa persona... Si tú le ponías el persona primero, no estáis definiendo por la condición, por la característica, por el adjetivo calificativo. Estás, primero que todo, diciendo persona. Y antes que cualquier cosa, tú estás declarando que somos un igual entre tú y yo. Por eso es el comodín. Felipe Orellana está en Conciencia Activa. El mismo Felipe Orellana que me dijo la otra vez: yo le debo mucho a la Teletón, pero no me gusta el enfoque que la Teletón le da a la discapacidad. ¿Te entendí bien? Sí, más o menos. Sí, Gracias. más o menos. Sí, me entendiste bien. Lo que pasa es que me gusta aclararlo porque para mí es un tema súper sensible. O sea, yo de verdad, yo soy súper agradecido a la Teletón. Yo no tengo ni un pero porque la Teletón funciona, de verdad, funciona muy bien. Y es una institución en términos médicos, en términos de salud, que es un lujo. O sea, de verdad son pocas las instituciones, yo creo que de salud que tenemos que funcionan de esa manera. O sea, yo hasta los 29 años aproximadamente, yo no pagué una silla de ruedas, yo no pagué ningún medicamento, no pagué nada, ¿vale? Todo gratis. Pero lo que no me gusta de la Teletón, y por eso me gusta aclararlo, es que en el fondo el usufructo del dolor como moneda de cambio para tu donación. ¿A qué me refiero con eso? Es que en el año 78, cuando nació la Teletón, era súper necesario que haya nacido una institución como esta, porque mira, siempre se dice, en el mundo de las fundaciones o las organizaciones civiles, siempre se dice que nace una fundación donde el Estado no supo llegar. ¿Por qué? Porque la fundación nace para resolver una necesidad no resuelta. ¿Cachai? ¿Y el Estado se acostumbró
A propósito de la Teletón, porque han pasado 47 años ya. Sí, sí. A ver, yo no veo mal el nacimiento de las fundaciones. ¿Por qué? Independiente de las fundaciones, hoy día hay tema para tejer, harto para tejer. pero poniéndonos en la función real que tienen las fundaciones, donde nace porque una necesidad que el Estado no supo cubrir, nace la fundación a partir de esta necesidad, y es porque las personas que están detrás de esa fundación saben específicamente cuál es su dolor, o saben por qué la fundación nace para solucionar un problema. ¿Cachai? Entonces, cuando nace esta fundación es porque nos reunimos una cantidad de gente, una cantidad de personas, en torno a algo que nos aflige, en que la fundación puede ser de vulnerabilidad, la fundación de la pobreza, la fundación de diversidad sexual, la que sea, la temática que toque la fundación, nace porque en el fondo el Estado no alcanzó a llegar ahí y no se dio cuenta, y nace como una iniciativa de los privados. ¿Y al día de hoy qué ocurre para ti? Te insisto con la pregunta, ya. Felipe Orellana. ¿Con la Teletón? No, con el tema de la discapacidad e instituciones como la Teletón. Por ejemplo, y que el Estado no tenga un rol más protagónico. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy día, a ver, el Estado ha hecho harto últimamente. Esto último... Mira, yo cuando fundé la otra fundación, cofundé con otras personas, que era Ronda, esto fue hace más de 10 años, casi 14 años atrás, faltaban muchísimas cosas. Y hubo como un boom. Nosotros hablábamos de poner como, comillas, de moda la discapacidad. ¿Por qué? Porque si no la poníamos de moda, nadie la iba a pescar. ¿Cachai? Porque la discapacidad es súper asistencialista. O sea, tú cuando hablas de discapacidad o tú tratas de... O sea, tú tocas el tema de la discapacidad, inmediatamente se transforma en algo muy asistencialista. ¿Y cuál es el gran problema? A mí me tocó vivir, por ejemplo, en España, ¿cachai? Y yo, siendo una persona que iba de Chile a España, que en Chile no teníamos nada en esa época, cuando yo fui en el 2010, no había nada, no había ni una legislación. O sea, hoy día está el Decreto Supremo 50, la Ley 21.015, que es está la 24, ya no me acuerdo cuáles son, pero hay muchas leyes que han nacido desde el Estado para resolver el tema de la discapacidad, el tema de la diversidad, la inclusión, la discriminación, el trabajo de las personas con discapacidad, que esa es la 21.015, el Decreto Supremo 50 es la accesibilidad universal. O sea, tú no puedes hoy día construir nada público, que no tenga accesibilidad universal. O sea, eso te lo van a fiscalizar sí o sí. Incluso puede ser privado, pero si tú eres privado que presta un servicio público, o sea, un mall, por ejemplo, un mall es privado, pero es abierto al público, tampoco puede, o sea, tiene que sí o sí obligatoriamente, para que se dé el permiso de edificación, tener accesibilidad universal. ¿Cachai? O sea, el Estado ha avanzado mucho. El Estado como la institución que somos todos. Pero ¿cuál es el gran problema que hoy día estamos? Y que ahí viene como mi pero con la Teletón, es que se quedó la Teletón en el año 78 su comunicación, o sea, sigue usufructando el dolor para conseguir el dinero. ¿Usufructuar qué significa, Felipe Orellana? Que aparezca cuando alguien dice, viene la empresa tanto a entregarnos suyo, claro. Y dice, mira, nosotros como empresa X estamos tremendamente conmovidos y queremos entregar acá un cheque por... sí. Eso es lo que te molesta a ti. No, a ver, mira, es una institución privada, y que los privados hagan lo que quieran con el mundo privado. ¿Cachai? Pero lo que me molesta es que en el fondo, tanto a la empresa como a las personas particulares, le meten el dedo en la herida, porque obviamente si tú me traes un caso de una mamá que baja del cerro en Valparaíso con su niño en brazo, y tú veís el dolor de esa mamá, el cansancio, el agotamiento, y le ponía un violín detrás, ¿cachai? Y después está en el escenario y le dice, ¿cuánto le ha dolido esto? ¿Cachai? Y en el fondo buscamos que esa mamá llore. Eso es lo que... No te gusta el show, no, en el fondo. Porque hay un show detrás, y que en el fondo eso, cuando nosotros, como la organización civil, cuando las fundaciones hemos nacido y antes de que existiera la ley 21.015, porque hoy día la ley 21.015, ¿qué es lo que dice? Que las empresas sobre 100 trabajadores tienen que tener al menos, hoy día cambió ya, al 2% de su planta con trabajadores con discapacidad. Mira. Eso es una obligación, tanto para el Estado como para los privados. Eso no existía hace 7 años atrás. ¿Vale? Oye, la ley, disculpa, la ley que acá la anoté en mi cuaderno, 20.422. Esa es la discapacidad. Esa es la ley de inclusión. Esa es la ley... ¿Qué dice? En resumen, lo de nuevo. En resumen, esa es la ley que en el fondo permite la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, en donde las instituciones, tanto privadas como públicas, deben hacer acciones que permitan la inclusión real de este colectivo. ¿Y la ley 21.015 que recién Esa es la ley laboral,
la que habla de que los trabajadores, las empresas con 100 o más trabajadores deben incluir en su planta laboral 1 o 2% de sus trabajadores con discapacidad obligatoriamente. Y hay una nueva ley, que no me acuerdo cuál es, que es la del gestor laboral de inclusión, que en el fondo estas empresas, aparte de tener el 1 o 2% de su planta de trabajadores con discapacidad, tienen que contratar un gestor de inclusión. ¿Qué significa eso? Que el gestor de inclusión tiene que velar por las buenas prácticas laborales dentro de la empresa de las personas que tengan alguna discapacidad. ¿Y eso está operando? Operando. Está operando, efectivamente. Y de hecho, por ejemplo, las empresas que por su naturaleza, por ejemplo, supongamos una minera, que de repente contratar a una persona con discapacidad es complejo por la naturaleza de su trabajo, de lo que hace, de sus acciones. Lo que está obligado a hacer la minera en ese sentido es donar la cantidad equivalente a los sueldos de las cantidad de personas que debiesen tener contratadas a una organización que trabaje por la discapacidad. Oye, antes, Felipe, mencionaste España. Y te escuché precisamente en la entrevista cuando estabas en la radio. ¿Cuál era? Duna, ¿cierto? Duna. Que dijiste algo bien cierto. Yo en España me sentí menos discapacitado que en Chile. Me gustaría que profundizara en ese concepto. Uy, que es súper cierto. Mira, lo que estamos, cuando partimos hablando, que te decía que Chile se adscribió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el 2008, una de las cosas que habla esta convención es que la discapacidad no la tengo yo. Yo no tengo discapacidad. ¿Cuándo florece o aparece la discapacidad? ¿Cuándo nace la discapacidad? Cuando yo, una persona con mis características, me enfrento a la sociedad y la sociedad no está adaptada. Eso es lo que habla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece la discapacidad cuando yo salgo a la calle, quiero cruzar una vereda y no hay una rampa. Cuando una persona sorda entra a cualquier tipo de negocio, se quiere comunicar porque quiere comprarse una polera y no puede comunicarse. ¿Por qué? Porque hay una barrera comunicacional. Ahí aparece la discapacidad. En el fondo yo no tengo una discapacidad, sino que aparece cuando el entorno no está acondicionado o no tiene la capacidad de recibir la discapacidad. Entonces, cuando yo me fui a vivir a España, en España esta cuestión la tienen ultra solucionada o ultra vista. Entonces, cuando yo llegué allá, primero, número uno, dejé de ser especial. Me dejaron de sobar el hombro porque ando en silla de ruedas, porque me levanté en la mañana y yo llegué acá manejando. Me dice, ¿y llegaste manejando? Así como que, sí, bueno, sí, puedo manejar, puedo tener auto. Y en auto chino, además. Claro, en auto chino, lo que estábamos hablando. Sí, en auto chino. Puedo llegar manejando. Puedo tener una empresa, puedo tener una fundación, puedo dirigir o sea, a mí, cuando yo digo eso, a mí me suena y me dicen, wow, qué seco este loco. Claro. ¿Cachai? Pero bueno, sí, como cualquier otra persona que tiene lo suyo. O sea, cualquier persona que levanta un negocio, cualquier persona que hace lo que tenga que hacer en su vida para poder sostenerse, lo hace. Bueno, la discapacidad un poco pasa lo mismo. Yo en España, cuando llegué, dejaron de decirme, oye, ¿querés la raja? Simplemente porque me levanté en la mañana. Te entiendo. Y ahí ya cambió algo muy importante. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo dije, ok, acá yo no soy especial. O sea, en el fondo me tengo que deconstruir en torno a que a mí me criaron y nací en una sociedad que a la discapacidad se le hace cariño y se le soba el hombro. Pero dime una cosa, Felipe. Nosotros estamos haciendo el Conciencia Activa desde la sala Salvador Allende de Recoletra, la disquería y librería popular de Recoleta, que te encantó, además. Sí, dicho sea de paso. Está preciosa, no la había conocido. Yo había venido a la municipalidad para otras cosas, pero la verdad que yo creo que estaba, pero no me había metido. Y ahora que entré, está hermosa. Pero mira, en términos prácticos, hoy día, ojalá Dios quiera que no ocurra, ¿sí? Hoy día comienza un incendio aquí en la disquería y librería popular de Recoletra. Tú estás en desventaja en relación a mi persona, aunque yo tenga muchos más años que tú. Sí. Tú estás en desventaja, entonces ¿cómo es eso? ¿En desventaja con respecto a qué? A poder salir, abandonar este lugar que se está quemando, pues viejo. No, o sea, si se está quemando acá, yo veo acá que esta librería está absolutamente acondicionada. O sea, esta librería tiene accesibilidad universal. Yo entré acá y no tuve que pedirle ayuda a nadie. Esa es la accesibilidad universal. Yo acá llegué y me metí solo. Y puedo salir solo. ¿Incluso en medio de un incendio o convendría mejor que yo tratara, porque tú eres flaco, sí, de cargarte, por decir ¿Pero para algo? qué? Pues si yo salgo solo aquí. ¿Me cachai? Yo puedo salir solo. A ver, lo que hay que entender acá, que las sociedades, y ahí este discurso libertario que me apesta, bueno, que en el fondo es tan individualista, ¿cachai?
tú van a ser cuando tu vieja o nuestras madres parieron, weón, tuvieron a alguien al lado. Desde tú que naces, somos seres sociales. Somos seres que nos necesitamos los unos a los otros. Y los que no nos necesitan son unos ermitaños que en el fondo no viven en sociedad. Pero si nosotros vivimos acá y nosotros estamos día a día compartiendo, nosotros sí o sí nos necesitamos. Entonces, sí, puede que yo necesite ayuda para salir o para arrancar rápido, supongamos. Pero te aseguro que probablemente en otras cosas de la vida, cuando nos miramos horizontalmente, frente a frente, a los ojos, y nos damos cuenta que yo soy un ser válido, tan válido como tú, nos podemos dar cuenta de cuáles son y que aquellas cosas, habilidades. Cuáles son las cosas que tú ganas de mí y cuáles son las que yo gano de ti. ¿Me entendí? Y ahí se produce la sinergia social que en el fondo deberíamos estar viviendo todos día a día y cotidianamente. Compañero, lo felicito. Usted quiere una sociedad socialista, permítame. Bueno, como se llame. Pero en el fondo, como se llame, y es allí, porque hoy día incluso esos adjetivos quedan chicos hoy día. Hoy día quedan chicos, porque resulta que, porque estas corporalidades, o sea, yo soy un disidente corporal. Yo pertenezco a una disidencia. En el sentido que soy una minoría que busca un espacio en esta sociedad. ¿Cachai? Y en esa disidencia, quien me ofrezca la mayor cantidad de posibilidades para yo pertenecer a una sociedad que en el fondo nos permita mirarnos de igual a igual, ¿cachai? Que, por eso el discurso libertario tiene unas cosas horribles. Pero quizás podría haberle algunas otras cosas, comillas, positivas, en cuanto a qué, a que en mí me obliga a mi capacidad. Y es ahí donde el asistencialismo me carga, ¿cachai? Es ahí donde yo el asistencialismo nos hace daño. ¿Por qué? Porque resulta que España, la raja, yo allá dejé de ser especial y todo. Pero resulta que yo en España, como yo acá, era el weón que me tenía que valer por mí mismo porque no tenía nada. Yo allá llegué a tratar de resolverme todas las cosas de la vida, po, y me transformé en el... Yo tengo una tetraplegia, esa es mi lesión. Esa es mi condición física. Me transformé en el tetra, me transformé en un mito, porque era el tetra que sabía hacer todo solo. ¿Cachai o no? Porque allá están tan achanchados, porque en el fondo el Estado los financia y los provee de todo, que se olvidaron de ellos mismos y en el fondo de poder gestionar su propia vida. Y ahí es donde el equilibrio de las cosas creo que es absolutamente necesario. Súper interesante. ¿Cachai? Porque en el fondo, a ver, para mí sería súper cómodo estar financiado. Si yo me hubiese accidentado, por ejemplo, por ley laboral, yo me tiré un piquero a los 16 años. O sea, a mí yo no tenía ningún seguro, ninguna hueá que me cubriera. ¿Cachai? Entonces, por lo mismo, o sea, lo más que yo puedo postular hoy día es una pensión asistencial del Estado. ¿Cachai? Y esas son 200 lucas. O sea, vive con 200 lucas hoy día. ¿Cachai? Entonces, a mí me obligó a mover la rajita y en el fondo a tener que buscar cuál era mi vida y qué es lo que quería hacer yo de mi vida. Me obligó a eso. ¿Ya? Eso en cierto sentido está súper bien. ¿Por qué? Porque me permitió ir hacia mí y saber, o sea, la primera revolución parte acá adentro, weón. Parte en casa. ¿Cachai? Parte en el alma, weón. ¿Cachai? Y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, pero creo que hay un tema que podría ser bastante excepcional. Tú tuviste un accidente a los 16 años, ¿no es cierto? Tú eres, me dijiste, tienes tetraplegia como diagnóstico. Pero tú nunca, según yo te he escuchado, he hablado contigo, nunca experimentaste, porque a mí estoy sonado, qué pena lo que me ocurrió. Nunca tuviste un bajón, parece como que tú hubieras caído, tuviste que levantarte. Pero eso se da en un 0,001%. No, a ver, mira. Yo me he sentido como las huevas por lo que me ha pasado, por mi vida y por... Mira, yo, estando en España, pasándome una cama diciendo, qué difícil es ser yo. Y eso sí, y eso lo vivimos todos. Yo no te estoy diciendo que no. Lo que pasa es que estamos tan cuadrados en pensar en la discapacidad, que es un drama, que sí, ¿es más peludo tener discapacidad en esta sociedad? Sí, es más difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las condiciones de vida que nos facilite, no está... O sea, de hecho, salir a la calle es peludo. Tener que estar acá en conciencia activa, hablar de este tema, es ser activista, para que en el fondo todo lo que nos están escuchando entiendan de que sí, necesitamos ayuda, como nos necesitamos todos los unos a los otros.
sí o sí, necesito ayuda para hacer ciertas cosas así. No alcanzo a salir de arriba. Oye, préstamelo, porfa. ¿Ya? Pero yo necesito otras cosas de ti. Eso es, ¿cachai? Eso es. Y en el fondo, tratar de tener que cambiar esa mentalidad, eso es mucho más agotador. O es más cansador que simplemente el hecho de tener discapacidad. Entonces aprovechemos, pues. ¿Tú eres director de la productora Miope? ¿Esa es tu productora? Sí, pero hoy día más de la Fundación Plataforma Miope. Yo estoy más dedicado a la Fundación. A ver, acláranos la Fundación Plataforma Miope. La verdad Miope. Cambia la figura legal. Lo que pasa es que nosotros hacíamos tanto proyecto que en el fondo encaja en el marco de lo social, que auspiciar y buscar auspiciadores, empresas que en el fondo quieran auspiciar esto era muy difícil y muy peludo. Por lo mismo... Pásanos una auspiciadora a nosotros también, andamos buscando billetes. Ojalá, sí, lo peludo que es conseguir auspiciadores, ¿cachai? En ese sentido, nos cambiamos fundación porque tenemos más posibilidades de percibir ley de donaciones culturales, postular a fondos del Estado, bla, bla, bla. En el fondo cambiamos la figura legal y estamos más dedicados a la fundación porque al final todo lo que hacemos tiene que ver con el hecho de cambiar un poco la mentalidad. ¿Y qué hacen, pues, Felipe querido? Bueno, es que... No, cuéntanos algunas cosas que sean para la gente con conciencia activa. Generamos contenido en general muy dedicado a la discapacidad. Casi todo lo que hacemos tiene que ver con la discapacidad. ¿Dónde está ese contenido? Pueden verlo en miope.cl. Ahí está la mayoría. O sea, hay un súper resumen porque no está todo lo que hemos hecho. Pero hay un súper resumen de lo que hemos hecho en general. Hemos trabajado. El último gran proyecto que hicimos fue el Hecho en Casa, que es un festival urbano que está. Que son unas intervenciones de unos esculturas, no se me venía la palabra, unas esculturas gigantes de aire, que fue la última vez, que había un corazón frente a la Moneda, una piñata ahí en el paseo frente al Metro Los Héroes, una bola disco en el Parque Diego Almagro y el gigante que está en el Cerro Santa Lucía, que son intervenciones urbanas, artísticas, y que, claro, eso lo financiamos a través del GORE de Santiago, fue una intervención maravillosa y que estuvimos trabajando con el colectivo BLA, el GORE Santiago, y nosotros como fundación y armamos este festival urbano en la calle para que todo el mundo lo disfrute, con accesibilidad universal, que primera vez yo en la vida que pude entrar a la Fuente Neptuno en el Cerro Santa Lucía porque no estaba adaptado, y para este festival lo adaptamos para poder que... Y yo por primera vez entré y, bueno, maravillosa, yo no conocía la Fuente Neptuno en el Cerro Santa Lucía, ¿cachai? Viniendo Santiago, yo siendo santiaguino, Santiago Centro toda la vida. ¿Con quién trabajas tú en la Fundación Plataforma Miope? Trabajamos con distintos operarios según somos los tres proyectos. Somos tres en el fondo en la fundación, ¿ya? Y que según el proyecto, la naturaleza del proyecto, trabajamos, por ejemplo, este proyecto, contratamos a BLA, que BLA son en el fondo son los creadores de Hecho en Casa, pero ahí trabajamos con ellos y contratamos a esta productora. Según la naturaleza del proyecto, trabajamos con distintas personas, la verdad. Pero yo soy el director y fundador y en el fondo, Miope, la mayor parte de los proyectos soy yo. O sea, son las cosas que salen de aquí, que las traspasamos y las llevamos a cabo. El tema yo sé que te agota de repente contar tu experiencia de situación de discapacidad, sí. Pero me imagino que se han logrado cosas sensibilizando a grupos, a colectivos. Mira, sí, absolutamente. Sí, eso, mira, yo no puedo negar que Chile en los últimos 10 años, yo creo que no más que eso, ha avanzado muchísimo en temas de discapacidad. Y yo yo cofundé una fundación que se llama Ronda con otras personas, y Ronda trabajaba mucho en esto, en educar, concientizar, en ir sobre todo a las empresas, porque las empresas es lo más difícil porque el Estado está obligado, pero las empresas no. Entonces al principio, ¿dónde estaba la lucha? Eran las empresas que contratar a una persona con discapacidad es una oportunidad, que no es un asistencialismo, no le vaya a hacer un favor a la persona, sino que esa persona de verdad te va a rendir a ti, sino abre tu cabeza a la diversidad, y eso hicimos mucho tiempo. Cuando salieron las distintas leyes que hoy día hablamos, la 21.015, la 24.000, ay, se me olvida que tú la tenías. Acá la tengo. La 24.000... 20.422 y la 21.015. Ya, esas dos leyes, el Decreto Supremo 50, la ley de gestión del el gestor laboral, y todas esas cosas han sucedido en los últimos 10 años, y eso ha sido un tremendo avance. Porque yo hoy día tengo otra fundación y que nos dedicamos derechamente a la cultura. Porque creo que el cambio que hoy día necesitamos
donde hay que dar vuelta al chip es cultural. Ya no es como al Estado ni las empresas, porque las empresas como que están obligadas, tienen que cumplir. Que cuando yo te vea ahí no diga, pobrecito. Claro, Lo que justamente. Pobrecito, voy a ver. Esto ya, hoy día el cambio es más para las personas. Es una educación que tenemos que destelectonizarnos en términos culturales, nada más. La Teletón que siga funcionando, yo soy agradecido y que siga y que le vaya bien siempre y que tenga todos los años, que recolectan la plata que necesitan y que si es la empresa privada, a mí me da lo mismo. A propósito del tema cultural, usted sabe que usted puede colaborar todos los días del año en la cuenta 24.500 rayas 0. Todos los días, pero la gente espera, porque ahí se produce lo que tú decías, la campaña. Ahora vamos. Gente, si quieren donar, donen. Porque cuando quiera, 24.500 rayas 03. Y todos la sabemos esa cuenta. Exacto. Y está maravilloso porque, de verdad, los profesionales que trabajan ahí, la gente. Mira, la Teletón no discrimina clase social. Y es cierto. O sea, a mí cuando yo estuve internado en la Teletón, recién accidentado, yo tuve un cabro que, escapando de un tiroteo en La Legua, quedó tetrapléjico igual que yo. Y otro cabro de los Barnechea en la dehesa. Y éramos compañeros de pieza. Y esas cuestiones ocurren muy poco en la sociedad. Absolutamente. Sobre todo en esta sociedad que tiene... Y mirándonos, estábamos los tres en la misma, ¿cachai? Como que estábamos los tres, y yo era clase media, ¿cachai? Yo era clase media, el cabro de La Legua, que era un cabro vulnerado por todos lados, que puta, terrible su historia. Y este otro cabro de los Barnechea de la ESA, que tenía todo listo, pero claro, ¿por qué llegan ahí? Porque en el fondo, de verdad que funciona muy bien. De verdad que funciona muy bien. Y es un centro de primera categoría de rehabilitación. Y yo ahí o sea, que siga financiándose y que siga haciendo lo que quieran ser, porque de verdad, solamente yo tengo el tema comunicacional, que es lo que me problema, que se sigue usufructuando el dolor para conseguir dinero. Bueno, pero tú demuestras, querido Felipe Orellana, nuestro invitado en Conciencia Activa, que siempre que uno quiere se puede, o casi siempre se puede. Y hay dos ejemplos. Estuviste actuando en una teleserie, que yo no veo tele, pero... Y además, estuviste en la organización de los Juegos Parapanamericanos. ¿Cómo se llama? Parapanamericanos. El año 2023, pues, de hecho, aquí en Chile. Pues. Sí, pues. Ahí estuve, me contrataron como asesor senior de los Parapanamericanos justamente para hacer esto, para concientizar. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué pasó para los Parapanamericanos? Pasó que de un día para otro, Santiago, llegaron, ya no me acuerdo mucho las cifras, pero alrededor de 10.000 deportistas con discapacidad. De una. Y todos al mismo tiempo. Y la organización de los Panamericanos y los Parapanamericanos, cuesta decirlo, nunca habían trabajado con personas con discapacidad. Entonces no sabía justo cómo les digo, cómo los trato, a mí, me tocó a toda la organización transmitirles en el fondo, son deportistas de alto rendimiento, son locos que van a hacer su competencia y se van a querer ir a tomar una cerveza al centro, van a querer ir a carretear, van a querer viajar por Chile. Personas como tú, como yo, como hablábamos de antes. Son personas deportistas de alto rendimiento que en general necesitan muy poca ayuda para desenvolverse solos. Entonces, no se van a encontrar con una persona con un pobrecito, se van a encontrar con un loco, un par contigo y mucho más crack que tú. ¿Cachai? Porque estos locos, o sea, piensa que estos son deportistas, como, no sé, por Arturo Vidal, ¿cachai? Deportistas que en el fondo, económicamente, les va demasiado bien, ¿cachai? Entonces son gente con recursos, con plata, y más encima que se desenvuelven sin ningún problema. Van a llegar, van a terminar su competencia, van a querer ir a conocer porque están en Chile, van a querer ir a conocer una viña, van a querer ir a la cordillera, van a querer ir a la playa, van a querer ir al centro, van a querer ir al centro histórico, y todo eso tenemos que estar nosotros preparados para recibirlo. Y esa fue mi labor, en el fondo, enseñarle a toda la organización, incluso a los canales de televisión, me tocó ir a hablar con todos los periodistas deportivos, y que son los que iban, la gente que iba a estar en pantalla, decir cómo hablar y referirse al tema de la discapacidad. Y fue una pega muy bonita, muy importante. Y ahora se vienen nuevos juegos. Se vienen el Mundial Deportivo el Down. Se viene el Mundial, las Olimpiadas Down, que vienen de todo el mundo, puros cabros con síndrome de Down, que aquí es como... Ese dato te lo dio nuestro asesor Vladimir Araya, por lo cierto, hay que decirlo, ¿ya? Sí, y estos cabros son cabros con Down que van a llegar acá y que son deportistas de alto rendimiento y que, claro, acá, mira,
otra cosa en España. Yo en España, yo todos los días yo me tenía que tomar una micro para irme para la universidad. Y en el paradero me encontraba con una chica con Down sola, que tomaba la micro, que andaba con su bolso, su mochila. Y esa típica como conversaciones de paradero, que en el fondo vais, te tomáis la micro y bueno, la veis todos los días y hola, ¿cómo estás? Y te empezáis a saludar. Y me empecé a saludar con esta chica y empezamos a conversar. Y claro, formamos una amistad de paradero y esta chica vivía sola, trabajaba, tenía su casa y con Down. Y tú eso, acá, ¿cachai? Y es porque, claro, ella vivió en una vivienda tutelada en su momento, donde aprendió a vivir sola, a administrarse sola, tiene un trabajo, y de verdad eso, y los que van a llegar hoy día acá, esos cabros con Down, no todos, pero los que van a venir de países más desarrollados, son cabros que efectivamente se van a administrar solos. Bueno, y en la teleserie, ¿besos de utilería o besos de verdad? Tuviste que darte besos, me imagino, ¿no? Y me pagaban por eso. Qué maravilla. Sí. O sea, estás forrado en plata, Felipe. No, ojalá, ¿Sí? ojalá. No, pero ¿qué onda en la teleserie? ¿Qué teleserie fue? Porque no tengo No abras la puerta, que era una teleserie nocturna de esas bien piluchas, ya, en TVN. ¿Y tú tuviste que desnudarte algo así? Dos veces, sí. Ya. Me tocaron 2 escenas, sí. Y, bueno, poniendo... Ahí muy bonita, ahí yo me enamoré de la pega de los actores. Yo estudié audiovisual, estudié psicología, después hice un máster en artes visuales en su momento, pero me tocó entender la pega no detrás de cámara, sino que frente a cámara, y es hermosa en el sentido de que tu cuerpo, yo actué en esa teleserie sabiendo lo que iba a suceder, porque en el fondo para mí fue parte de mi activismo. Porque esa teleserie lo que tenía era un personaje con discapacidad que estaba desasistencializado. Porque el personaje tenía un bar donde todos iban y administraba este bar. O sea, era una persona como, entre comillas, resuelta. Y su tema no tenía que ver con la discapacidad. Su tema de la vida tenía que ver con su hermano, que ellos habían tenido un accidente. Y por eso él había quedado en silla de ruedas, ¿cachai? Pero el hermano sentía una culpa permanente. Por eso, y su tema era con el hermano, pero no por la discapacidad, ¿me cachai? En 30 segundos tuviste que hacer mucho trabajo con el grupo de actores, de actrices, producción. Sí, a mí me pusieron un coach. Para decirle, oye, no me digan, te ayudamos, Felipe, lo que tú y fue maravilloso, porque resulta que la teleserie estuvo absolutamente disponible para eso. Cambiamos escenas en el guión para que no se vieran tan asistencialistas y estuvieron súper disponibles, y eso fue en TVN, en el canal nacional, y por eso yo acepté este proyecto y ese contrato en el fondo, porque al final era una manera más de ser activista y mostrar un personaje de una persona que en el fondo podía vivir completamente normal. A partir de ahora empieza a trabajar vendiendo publicidad para Conciencia Activa. Vamos. Felipe Orellano. Felipe, querido, la gente que quiera saber más de ti, saber más de la instancia donde tú te mueves, del activismo que haces por la situación de la discapacidad, etcétera, ¿dónde encuentran todo eso? Yo creo que lo más fácil es que se metan a mi Instagram, que es Felipe Orellana P. Ese es mi Instagram, Felipe Orellana P. Y ahí en el Instagram, abajito de la bio, sale te puede dirigir a mi página web personal como Felipe, como artista visual, porque bueno, a eso me dedico aparte, y la página de Miope, que están las dos, que es la productora fundación. Hemos hecho el Conciencia Activa desde la sala Salvador Allende de Recoletras, y a propósito, Salvador Allende, de parte de Recoletras para ti, querido Felipe, Oye, maravilloso. este libro a leer, pues. de Salvador Allende. Listo, pues. Yo leo harto. ¿Te gusta Allende más o menos, no? Yo soy... ¿Allendista? No, no soy allendista. Ya. No soy allendista, pero me encanta la figura de él. Es un tremendo personaje. Sí. Es un tremendo... ¿Qué te llama la atención de Allende? ¿Sabéis lo que? Lo que quiso ser y no pudo. Eso. Me encantaría como esa reconstrucción histórica para a dónde hubiésemos llegado. Me hubiese encantado saber, y me encantaría que se reconstruyera o que alguien lo imaginase y lo llevara, no sé, a la ficción o lo que sea. Sería una tremenda pega, como ficcionar qué es lo que podría haber sido. Mira. Sí, pues. Bueno, usted arte visual. Sí, pero no, sí, pero yo no soy más documentalista que la ficción. Me gusta más, me encanta las historias reales, ¿no? Pero bueno, aquí tiene a Blodia Teitelboim. Perfectamente podría yo hacer el papel. Claramente. Sí, pues. Pero me encantaría ver esa reconstrucción de lo que pudo haber sido. Felipe, un honor. Gracias, compadre, por venir para acá. Gracias por estar en Conciencia Activa. Y yo espero que si les sirvió a una persona haber visto esta entrevista en cualquiera de las plataformas
que está Conciencia Activa, para nosotros feliz. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes también por seguirnos. Muchas gracias. Todos los jueves, un nuevo capítulo desde las 7 de la tarde de Conciencia Activa.